continuamos con emprendedoresTV.pe, tu canal por internet, hablando ahora sí del tema laboral, pero esta vez viendo el tema del reparto de utilidades. ¿Cómo se genera este tema del reparto de utilidades? ¿Quiénes tienen derecho? Doctor Lora, cuéntenos. A ver, tienen derecho al reparto de utilidades los trabajadores de la actividad privada cuyas empresas son generadoras de renta de tercera categoría, que tengan más de 20 trabajadores y que efectivamente perciban utilidades durante el año, ¿no? En 2011 tuvieron utilidades y les toca repartirlas ahora en el 2012. El principal error que a veces los trabajadores cometen, y eso es bueno informar porque hay mucha gente que lo desinforma o los lleva por otro lado, es que tienen que ser utilidades tributarias, es decir, en verdad no se reparte utilidades, lo que se reparte es renta neta imponible. Entonces, muchos trabajadores se dejan llevar por los diarios a veces que salen y dicen la empresa X ha recibido 120 millones de utilidades. Claro, esa no es la utilidad que se reparte, ¿no? La que se reparte es la utilidad tributaria. Y entonces hay que ver si la empresa efectivamente tiene renta neta imponible para el reparto de la misma. Importante también es destacar que los trabajadores tienen derecho a este beneficio con carácter irrenunciable. Muchos trabajadores, sobre todo los funcionarios de la empresa que ya reciben bonificaciones por desempeño o cumplimiento de metas, tratan de alguna manera llegar a un acuerdo con sus empresas de no pagarle este beneficio. Este beneficio es irrenunciable, igual que el pago de la gratificación, el pago de la CTS. ¿Qué se hace? De esta renta neta imponible se aplica un porcentaje dependiendo de la actividad empresarial, ¿no? Por ejemplo, telecomunicaciones, 10%. Empresas mineras, por ejemplo, 8%. Empresas que brindan servicios, varios bancos, por ejemplo, 5%. O sea, ese porcentaje de la renta neta va a ser distribuido en la masa de trabajadores. Claro. Si yo tengo, por ejemplo, como utilidad o como renta neta 100, y yo soy una empresa de comunicaciones, voy a repartir el 10%, es decir, 10. De esos 10, 50%, o sea, 5, lo reparto en mérito en base a lo que el trabajador, los días que el trabajador laboró durante todo el año 2011, por ejemplo. Y el otro 50%, los otros 5, lo reparto en base al el otro 50% en base a la remuneración de los trabajadores. De alguna manera se compensa qué tanto tiempo trabajó para mí y qué tanto ganaba en mi empresa, el nivel económico, el nivel funcional de la empresa. Eso lo hago de esos dos resultados, de esas dos operaciones matemáticas, va a salir el monto de la utilidad. ¿Dónde puedo verificar cómo está llevada esa estructura que he planteado? Siempre el beneficio va a generar una liquidación de beneficios de CTS, es decir, todo trabajador cuando le reparten la utilidad tiene el derecho de recibir una hoja de liquidación, donde la estructura matemática que acabamos de hacer muy sencilla tiene que estar plasmada ahí. Entonces el trabajador, ¿dónde puede verificar eso? En la liquidación de CTS, que el empleador tiene la obligación de entregársela luego de repartir la utilidad. Ya muchas empresas han comenzado a repartir utilidades en estos días, ¿no? Efectivamente. Entonces, y en consecuencia, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que dejaron de laborar, vamos a decir, la empresa les dijo, bueno, chao, el 31 de diciembre del año pasado? Ellos laboraron en 2011, tienen también derecho al reparto de utilidades de ese año. La empresa está obligada a informarles, ellos tienen que enterarse. ¿Cómo se hace? A ver, todo trabajador así elaborado muy corto tiempo en el 2011 tiene derecho a la participación en utilidades. Claro, menor, porque como hemos visto se analiza sobre la base de los días efectivamente trabajados. Y si ha trabajado muy pocos días, su participación por lo menos en días se diluye, pero igual tiene derecho a algo. ¿Todo el año? Sí, bueno, si fue todo el 2011 va a recibir el beneficio completo en el sentido de lo que hubiese recibido si continuara laborando a la fecha, ¿no? Porque el corte de los días y el corte de la remuneración se hace el 31 de diciembre. Entonces, si es un trabajador que ha cesado a final del año pasado y ha estado todo el 2011 en la empresa, entonces voy a sumarle todos sus días y le voy a repartir el 50% en base a sus días y el otro 50% en base a la remuneración percibida durante todo el año. Es una operación matemática porque lo que se hace es, se determina cuánto fue los días laborados por toda la empresa y en proporción cuántos días laboró el trabajador, y ese se hace una operación matemática, se saca un factor y ese factor se multiplica por el 50%. ¿Eso forma parte de la liquidación? ¿Puede ser posterior a la liquidación? Es que la liquidación se tiene que hacer entre las 48 horas de haber cesado, o sea, a los primeros días de enero ya debería haber recibido su liquidación. La obligación de reparto de utilidades, la obligación que tiene el empleador es para pagar la utilidad 30 días luego de presentada la declaración jurada del impuesto a la renta, que
que todavía se va a tener que hacer entre los meses de marzo y abril, dependiendo del calendario tributario, ¿no? Entonces tiene 30 días. ¿Qué pasa? El trabajador que se fue el 31 de diciembre tiene que esperar a el plazo establecido, y las empresas comúnmente lo que hacen, y eso hay que estar a tanto, publican en el diario, en esto ya comienzan a hacerlo en marzo, en abril, publican en los diarios efectivamente cuándo van a pagar utilidad de trabajadores que ya no tienen vínculo laboral. Y ese cronograma, los trabajadores pueden ir a tocar la puerta y ya cobrar. Si bien hay un cronograma establecido por la empresa por un tema de orden, el trabajador tiene 4 años luego del periodo para poder cobrar. Es decir, no porque no vayas en el día que te dijo la empresa, no vas a tener derecho a ello. Tú puedes no ir porque estabas fuera del país o no te enteraste porque no